Muy buenas tardes a toda la comunidad que nos acompaña. Primero que todo, un caluroso saludo a los concejales, al equipo técnico administrativo de la corporación. También un caluroso saludo a los ingenieros que vienen hoy delegados de la Secretaría de Medio Ambiente y las personas que nos siguen desde la virtualidad. Señora secretaria, por favor, hacer llamado a lista y verificación del quórum. Cordial saludo para todas las personas presentes y los que nos están viendo por redes sociales. Camacho Jurado María Esperanza. Presente. Ramírez Daniel Alexander. Presente. Rodríguez Gil Oscar. Buenas tardes, presente. Rodríguez Salamanca Oscar Julián. Presente. Sánchez Orjuela Miguel Octavio. Presente. Tenemos quórum deliberatorio y decisorio con 5 concejales presentes de la Comisión Primera Permanente de Plan de Desarrollo. Muy bien, hoy miércoles 20 de mayo, siendo las 4:18, declaro abierta esta sesión de comisión de la Comisión Primera Permanente de Plan de Desarrollo. Señora secretaria, por favor, da lectura al orden del día propuesto para la sesión del día de hoy. Primero, llamada a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, elección de presidente de la Comisión Primera para el 2026. Cuarto, elección de vicepresidente para la Comisión Primera para el 2026. Quinto, primer debate, proyecto de acuerdo número 007 de 2026, por el cual se crea el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental CIDEA del municipio de Tabio, Cundinamarca. Se define su composición y se reglamentan sus funciones en cumplimiento de la Política Nacional de Educación Ambiental y se deroga el acuerdo municipal número 004 del 22 de mayo de 2014. Sexto, votación proyecto de acuerdo número 007. Séptimo, proposiciones y asuntos varios. Muy bien, a continuación pongo a consideración de los concejales el orden del día propuesto para la sesión. Sigue en consideración. Señores concejales, ¿aprueban el orden del día? Señora secretaria, sírvase a dar informe de la decisión de los concejales. Señor presidente del Consejo, le informo que el orden del día ha sido aprobado con 5 votos positivos. Muy bien, siguiente punto. Tercero, elección de presidente de la Comisión Primera para el 2026. Muy bien, primero que todo, en este momento como presidente encargado de la corporación, pues llevamos esta sesión, pero importante el día de hoy hacer la elección del presidente de esta importante comisión. ¿Alguno de los concejales que están presentes desea postularse para este cargo, para esta vigencia? Buenas tardes, sí señor presidente, me postulo. Muy bien, concejal Daniel Alexander Ramírez. ¿Algún otro concejal desea postularse o algún concejal no está de acuerdo con esta postulación? Señores concejales, sigue en consideración. Muy bien, dado que ningún otro concejal se postula, concejal Daniel Alexander, de forma unánime, primero felicitarlo, es usted elegido como presidente para esta corporación para la vigencia 2026. Siguiente punto, vamos a hacer la elección del vicepresidente. ¿Algún concejal desea postularse para este cargo? Señor presidente, me postulo. Muy bien, concejal Miguel Octavio se postula para el cargo de vicepresidente. ¿Algún otro concejal desea postularse o no está de acuerdo en esta postulación? Sigue en consideración. Muy bien, concejal Miguel Octavio Sánchez Orjuela, por unanimidad usted es elegido presidente de esta corporación. Y le delegamos el orden de la sesión al concejal Daniel Alexander Ramírez y de nuevo felicitarlo por llevar la presidencia de esta importante comisión. Bueno, muchas gracias. Por favor, señora secretaria, siguiente punto. Quinto, primer debate, proyecto de acuerdo número 007 de 2026, por el cual se crea el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental CIDEA del municipio de Tabio, Cundinamarca. Se define su composición y se reglamentan sus funciones en cumplimiento de la Política Nacional de Educación Ambiental y se deroga el acuerdo municipal del número 004 del 2014, del 22 de mayo del 2014. Señora secretaria, ¿está debidamente diligenciada la ponencia? Sí, señor, se encuentra radicada correctamente. ¿Quién es el ponente asignado? El honorable concejal
Óscar Rodríguez Gil. Entonces le damos la palabra al honorable concejal Óscar Rodríguez para que haga lectura de la ponencia. Muy buenas tardes, señor presidente, señor vicepresidente, compañeros del consejo, secretarias y a todos los que nos ven desde la virtualidad. Empiezo a dar lectura de la ponencia del proyecto. Comisión Primera, Plan de Desarrollo. Proyecto de Acuerdo Municipal 007 del 11 de mayo del 2026, por el cual se crea el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental CIDEA del municipio de Tabio, Cundinamarca. Se define su composición y se reglamenta sus funciones en cumplimiento de la Política Nacional de Educación Ambiental y se deroga el Acuerdo Municipal número 004 del 22 de mayo del 2014. Concejal ponente, presente quien les habla, Óscar Rodríguez Gil. Ponencia, primer debate. Por designación del presidente de la Corporación dado cumplimiento a la Constitución Política de Colombia, la Ley 136 de 1994 modificada por la Ley 1551 del 2012, he sido designado ponente y en consecuencia me correspondió elaborar la presente ponencia para primer debate al proyecto de acuerdo municipal número 007 del 11 de mayo del 2026, por el cual se crea el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental CIDEA del municipio de Tabio, Cundinamarca. Se define su composición y se reglamenta sus funciones en cumplimiento de la Política Nacional de Educación Ambiental. Se deroga el Acuerdo Municipal número 004 del 22 de mayo del 2014, presentado por el señor alcalde municipal de Tabio, el señor Carlos Javier Julio Torres, para lo cual me permito hacer el análisis y estudio de dicha iniciativa. Competencia. Constitucionalmente, el municipio es la entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado y compete al alcalde del municipio de Tabio como jefe de la administración local. Según el artículo 315, numeral 5 de la Constitución Política de Colombia, presentar oportunamente al Consejo los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de desarrollo económicos y social, obras públicas, presupuesto anual de rentas y gastos y los demás que estime convenientes para las buenas marchas del municipio. Asimismo, el artículo 71 de la Ley 136 del 1994 señala que los proyectos de acuerdo pueden ser presentados, entre otros, por el alcalde municipal, por lo cual encontramos que el mandatario local es competente para presentar proyectos de acuerdo ante esta corporación. Por tanto, el Consejo Municipal de Tabio es la instancia competente para conocer, estudiar, debatir y aprobar el proyecto de acuerdo municipal número 007 del 11 de mayo del 2026, por el cual se crea el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental CIDEA del municipio de Tabio, Cundinamarca. Se define su composición y se reglamenta sus funciones en cumplimiento de la Política Nacional de Educación Ambiental. Se deroga el Acuerdo Municipal número 004 del 22 de mayo del 2014, toda vez que corresponde al Consejo Municipal, por disposición del artículo 313 de la Constitución Política de Colombia. Desde luego, manifiesto de manera consistente y autónoma que no me encuentro en ninguna causal que me impida realizar la ponencia del presente proyecto de acuerdo y posteriormente ejercer mi derecho al voto en la corporación. Antecedentes. La administración municipal de Tabio, representada por el señor alcalde municipal de Tabio, el señor Carlos Javier Julio Torres, radicó el día 11 de mayo del 2026 ante la Secretaría General del Consejo Municipal de Tabio para estudio, debate y aprobación el referido proyecto de acuerdo municipal número 007 del 11 de mayo del 2026, por el cual se crea el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental CIDEA del municipio de Tabio, Cundinamarca. Se define su composición y se reglamenta sus funciones en el cumplimiento de la Política Nacional de Educación Ambiental y se deroga el Acuerdo Municipal número 004 del 22 de mayo del 2014. Marco jurídico. Que el artículo 79 de la Constitución Política prescribe lo siguiente: todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano,
la ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. Que el artículo 315 constitucional, en los numerales 1 y 3, establece entre las atribuciones del alcalde cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas y los acuerdos del Consejo, y dirigir la acción administrativa del municipio, asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo. Que el artículo 65 de la Ley 99 de 1993 establece entre las funciones de los distritos en materia ambiental, promover y ejecutar programas y políticas nacionales, regionales y sectoriales en relación con el medio ambiente y los recursos naturales renovables. Elaborar los planes, programas y proyectos regionales, departamentales y nacionales. Que la Ley 115 de 1994 o Ley General de Educación define a la educación como un proceso de formación permanente fundamentada en una concepción integral de persona humana. Que el numeral 10 del artículo 5 IBDI establece que uno de los fines primordiales de la educación es la adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de vida, del uso racional de los recursos naturales y de la prevención de desastres dentro de una cultura ecológica. Que el decreto 1860 de 1994 reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994, incluyendo entre otros aspectos el proyecto educativo institucional PEI, cuyos componentes pedagógicos ubican el proyecto ambiental escolar PRAE como uno de los ejes transversales del círculo. Que el decreto 1743 de 1994 se precisan los criterios para la promoción de la educación ambiental no formal e informal, estableciendo los mecanismos de coordinación entre el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible MATS. Que el artículo 12 del decreto 1743 de 1994 ordena la implementación de los comités interinstitucionales de educación ambiental CIDEA en las entidades territoriales, cuya función principal es coordinar las acciones intersectoriales e interinstitucionales en el campo de la educación ambiental a nivel territorial. Que la Política Nacional de Educación Ambiental, PNEA, de SINA del 2002, contempla dentro de su marco estratégico el fortalecimiento de los comités técnicos interinstitucionales de educación ambiental CIDEA con la finalidad de descentralizar los procesos de educación ambiental en el territorio. Que la Ley 1549 del 2012, en su artículo 4, establece como obligación de los distritos incluir dentro de los planes de desarrollo e incorporar en sus presupuestos anuales las partidas necesarias para la ejecución de planes programadas, proyectos y acciones encaminados al fortalecimiento de la institucionalización de la Política Nacional de Educación Ambiental. Que el artículo 9 de la Ley 1549 de 2012 prescribe que todos los sectores e instituciones que conforman el Sistema Nacional Ambiental SINA deben participar técnica y financieramente en el acompañamiento e implementación de los PRAE, de los proyectos ciudadanos y comunitarios de educación ambiental PROCEDA y de los comités técnicos interinstitucionales de educación ambiental CIDEA, en los últimos concebidos como mecanismos de apoyo a la articulación e institucionalización del tema y de la calificación de la gestión ambiental del territorio y en la puesta en marcha de las demás estrategias de esta política en el marco de los propósitos de construcción de un proyecto de sociedad ambientalmente sostenible. Que la Procuraduría General de la Nación,
en ejercicio de su control preventivo en la relación con el cumplimiento de la Política Nacional de Educación Ambiental PONEA, emitió las directivas 007 del 21 de octubre del 2009 y 001 del 25 de febrero del 2013, a través de las cuales instó a los entes territoriales a dar cuenta del estado en que se encontraban la conformación y fortalecimiento de los CIDEA departamentales y locales, que así las cosas y en consonancia con lo expuesto se considera necesario actualizar y estructurar el Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental CIDEA con la finalidad de lograr una sostenibilidad socioambiental en Tabio, así como la construcción de una cultura ambiental. Desarrollo de la ponencia. Para la elaboración de esta ponencia se adelantó una revisión del proyecto de acuerdo y se efectuó una comparación del texto de la misma con las normas jurídicas señaladas en UPSUPRA en concordancia con la disposición del acuerdo municipal y demás normas concordantes y que se ciñen al ordenamiento constitucional que exhibe el presente proyecto. De igual manera y concordante con la intención normativa de autorizar al Ejecutivo por parte de esta corporación municipal, se tuvo en cuenta el cumplimiento de la información requerida para estos casos de conformidad con el ordenamiento jurídico y bajo la presunción de la buena fe sobre la racionalidad del contenido de la información suministrada, se pudo encontrar el cumplimiento de los estándares exigidos por la normatividad respectiva. Objeto del proyecto de acuerdo: derogar el acuerdo municipal número 004 del 22 de mayo del 2014 y crear el Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental CIDEA del municipio de Tabio, Cundinamarca, y reglamentarse sus funciones con el propósito de mejorar la articulación entre las instituciones, entidades y organismos públicos y privados comprometidos con la gestión educativa ambiental, con el fin de promover la institucionalización de la Política Nacional de Educación Ambiental. Estudio del proyecto. El título del proyecto presentado es: por el cual se crea el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental CIDEA del municipio de Tabio, Cundinamarca. Se define su composición y se reglamenta sus funciones en cumplimiento de la Política Nacional de Educación Ambiental y se deroga el acuerdo municipal número 004 el 22 de mayo del 2014 y guarda coherencia con el aspecto sustancial de las disposiciones que se pretenden adoptar. El presente proyecto de acuerdo municipal número 007 de mayo 11 del 2026 consta de 18 artículos en los cuales centra su orientación en la creación del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental CIDEA del municipio de Tabio, Cundinamarca. Se define su composición y se reglamenta sus funciones en cumplimiento de la Política Nacional de Educación Ambiental. Exposición de motivos. Se expresan consideraciones generales legales y las motivaciones finales que describen los objetivos del proyecto de acuerdo, justificaciones e importancia social, marco constitucional y que están encaminados a la creación del comité y a la reglamentación del CIDEA, así como fortalecer su estructura, composición y funcionamiento conforme a los mandatos de la Ley 99 de 1993, 115 de 1994 y 152 de 1994, garantizando la participación de los sectores educativos. Institucional y comunitario en la planeación, ejecución y evaluación de los procesos de educación ambiental del municipio. En consecuencia, el presente acuerdo busca fortalecer la gobernanza ambiental y educativa del municipio, consolidado al CIDEA como un espacio técnico de concertación, coordinación y participación para la promoción de una cultura ambiental sostenible en Tabio, Cundinamarca. Viabilidad jurídica. El proyecto de acuerdo municipal 007 el 11 de mayo del 2026, por el cual se crea el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental CIDEA del municipio de Tabio, Cundinamarca,
Se define su composición y se reglamentan sus funciones en cumplimiento de la Política Nacional de Educación Ambiental y se deroga el Acuerdo Municipal número 004 del 22 de mayo del 2014. Está acompañado del concepto de viabilidad jurídica en cuanto a la legalidad, unidad de materia e iniciativa debidamente allegado por nuestra asesora jurídica del Consejo Municipal de Tabio, Cundinamarca, tras el análisis de comparación jurídica del proyecto de acuerdo, el cual se encuentra que está debidamente justificado y cumple con la normativa vigente. Concepto de ponencia. Por las consideraciones anteriormente expuestas, me permito presentar ponencia positiva en su integridad para primer debate ante la Comisión Primera, Comisión de Hacienda y Crédito. No, aquí está mal. Ante la Comisión Primera del Plan de Desarrollo. Para su estudio, análisis y complementación, modificaciones, adición y aprobación, si así lo consideran los honorables corporados. Cordialmente, concejal ponente Óscar Rodríguez Gil. Muchas gracias. Muy bien, solicito a la plenaria un receso de 5 minutos, por favor, con el llamado a lista de los concejales presentes. Ramírez Daniel Alexander. Aprobado. Camacho Jurado María Esperanza. Aprobado. Rodríguez Gil Óscar. Aprobado. Rodríguez Salamanca Óscar Julián. Aprobado. Sánchez Orjuela Miguel Octavio. Aprobado. Queda aprobado el receso de 5 minutos.
Muy bien, siendo las 4:42 p.m., damos continuidad a esta sesión. Como presidente de la Corporación Consejo Municipal de Tabio, declaro nula la elección del presidente de comisión, asimismo como vicepresidente, teniendo en cuenta que de acuerdo al artículo 170 de nuestro reglamento interno, el cual dice textualmente, espera un segundo, que ningún presidente podrá ser reelegido para el próximo año, para el siguiente año en ninguna comisión, teniendo en cuenta que el concejal Daniel Alexander Ramírez fue presidente de esta comisión el año inmediatamente anterior, estaría inhabilitado. Por ende, teniendo en cuenta que aún no abrimos el debate de esta sesión, vamos a volver al punto 3, que es la elección del presidente de comisión. En este caso, ¿alguno de los concejales desea ser presidente de esta comisión? Gracias, señor presidente. Cordial saludo. Me postulo, señor presidente. Gracias. Muy bien. Muy bien, recibimos la postulación de la honorable concejal María Esperanza Camacho para el cargo de presidenta de la Comisión Primera Permanente de Plan de Desarrollo. Señora secretaria, ¿algún otro concejal desea postularse? Primer llamado, segundo llamado, tercer llamado. Muy bien, damos por terminada la postulación y seguimos a la votación. Lo vamos a hacer con llamado a lista. Positivo si aprobamos la postulación de la concejal María Esperanza y negativo si estamos en contra de esta postulación. Con llamado a lista, por favor. Camacho Jurado María Esperanza. Positivo. Ramírez Daniel Alexander. Positivo. Rodríguez Gil Oscar. Positivo. Rodríguez Salamanca Oscar Julián. Positivo. Sánchez Orjuela Miguel Octavio. Positivo. Es aprobada la postulación con 5 votos positivos. Muy bien, vamos a proceder a la votación del vicepresidente de esta comisión. ¿Alguno de los concejales desea postularse? Me postulo, señor presidente. Muy bien, concejal Miguel Octavio Sánchez se postula para el cargo de vicepresidente de la Comisión Primera Permanente de Plan de Desarrollo. ¿Algún otro concejal desea postularse? Primer llamado, segundo llamado, tercer llamado. Muy bien, señora secretaria, vamos a proceder a la votación del vicepresidente y de nuevo positivo quien esté a favor de que el concejal Miguel Octavio sea el vicepresidente y negativo si están en contra. Con llamado a lista, por favor. Camacho Jurado María Esperanza. Positivo. Ramírez Daniel Alexander. Positivo. Rodríguez Gil Oscar. Positivo. Rodríguez Salamanca Oscar Julián. Positivo. Sánchez Orjuela Miguel Octavio. Positivo. Es aprobada la postulación con 5 votos positivos. Muy bien, felicitar de nuevo a la concejal María Esperanza Camacho, al concejal Miguel Octavio y pues reiterar al concejal Daniel que pues digamos desafortunadamente el reglamento no nos lo permite y pues no lo teníamos claro como comisión. Le doy paso para que el manejo de la sesión la dé la presidenta encargada, la concejal María Esperanza Camacho. Gracias, señor presidente. Cordial saludo para los honorables concejales. Saludo a las personas que se encuentran el día de hoy en el recinto, personas que nos acompañan de la Secretaría de Medio Ambiente. Siguiente punto, señora secretaria. Quinto, primer debate, proyecto de acuerdo número 007 de 2026, por el cual se crea el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental CIDEA del municipio de Tabio, Cundinamarca. Se define su composición y se reglamentan sus funciones en cumplimiento de la Política Nacional de Educación Ambiental y se deroga el acuerdo municipal número 004 del 22 de mayo de 2014. Gracias, señora secretaria. No abrimos el debate, no sin antes escuchar el concepto jurídico. Fuera tan amable de darle lectura. Gracias. Sí, señora, con mucho gusto. Concepto jurídico del proyecto de acuerdo número 007 de 2026, por el cual se crea el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental CIDEA del municipio de Tabio, Cundinamarca. Se define su composición y se reglamentan sus funciones en cumplimiento de la Política Nacional de Educación Ambiental y se deroga el acuerdo municipal número 004 del 22 de mayo de 2014.
Honorable Presidente, en desarrollo de las actividades de la ejecución del contrato número 01 de 2026, emito concepto jurídico del proyecto que se describe en el asunto en aras de que sea tenido en cuenta en el proceso de estudio. Primero, antecedentes y trámite. Que el día 11 de mayo de 2026 se radicó ante la Secretaría General del Honorable Consejo Municipal el proyecto de acuerdo número 007-2026 por parte del alcalde municipal, Carlos Javier Julio Torres, en aras de darle el trámite contemplado en el artículo 71 y siguientes de la Ley 136 de 1994, así como lo dispuesto en el reglamento interno del Consejo Municipal. Segundo, objeto del proyecto. El presente proyecto de acuerdo tiene como objeto crear el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental, CIDEA, en el municipio de Tabio, a su vez generar una derogatoria en el acuerdo número 004 del 22 de mayo de 2014, teniendo en cuenta que en su momento reguló el tema objeto del análisis. Tercero, iniciativa para la presentación del proyecto. De conformidad con los artículos 313 de la Constitución Política y 32 de la Ley 136 de 1994, modificado por la Ley 1551 de 2012, los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por el alcalde y por los concejales. Adicionalmente, el artículo 31 de la Ley 136 de 1994 establece que cada consejo municipal deberá expedir su propio reglamento interno para organizar el funcionamiento de la corporación. Unidad de materia. El principio de unidad de materia se entiende consagrado en el artículo 158 de la Constitución Política y desarrollado por el artículo 72 de la Ley 136 de 1994, que establece: todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella. El presidente de la respectiva comisión rechazará las iniciativas que no se avengan con este precepto, pero sus decisiones serán apelables ante la misma comisión. La ley que sea objeto de reforma parcial se publicará en un solo texto que incorpore las modificaciones aprobadas. En este sentido, se concluye que el proyecto presentado cumple con los principios de razonabilidad y unidad de materia, atendiendo lo dispuesto en el artículo 158 de la Constitución Política y regulado en el artículo 72 de la Ley 136 de 1994. Todo el articulado del proyecto se refiere exclusivamente a la organización interna, funcionamiento, procedimientos y actuaciones del Consejo Municipal de Tabio, Cundinamarca, sin que se incluyan disposiciones ajenas a esta materia central. Quinto, exposición de motivos. De conformidad con los documentos aportados con el proyecto de acuerdo en estudio, se evidencia el anexo exposiciones de motivos que, según el artículo 72 de la Ley 136 de 1994, es requisito obligatorio para que el Consejo Municipal pueda dar trámite, estudio y aprobación a cualquier proyecto de acuerdo. La exposición de motivos presentada por la Administración Municipal recopila los fundamentos jurídicos y normativos que justifican la necesidad de la expedición del acuerdo. Sin embargo, la lectura de la misma genera dificultad toda vez que no guarda una relación cronológica de expedición de las actuaciones jurídicas, situación que sugiere modificar en aras de generar una correcta comprensión y comunicación de futuro acuerdo de ser aprobado. Sexto, análisis concreto del articulado. Tal como se ha resaltado a lo largo del concepto, el mismo es viable jurídicamente y necesario en el desarrollo del municipio de Tabio. Sin embargo, se considera necesario realizar las siguientes observaciones. En el artículo 3 menciona el municipio de Sopó, situación que constituye un error material que debe corregirse obligatoriamente antes de su aprobación, pues el proyecto corresponde al municipio de Tabio. A su vez, el artículo 13 señala que las decisiones del CIDEA son de estricto cumplimiento y que su incumplimiento podrá reportarse a control interno disciplinario. Sobre este punto se recomienda ajustar la redacción, dado que el CIDEA es un órgano de coordinación y asesoría técnica, no una autoridad administrativa con potestad sancionatoria ni capacidad vinculante autónoma. Por tanto, sus decisiones deben entenderse como recomendaciones técnicas y orientadoras, salvo aquellas competencias expresamente atribuidas por la ley o reglamento de las entidades participantes. El artículo 16 indica publicar el presente decreto cuando jurídicamente se trata de un acuerdo municipal, por lo tanto debe corregirse la denominación. En los mismos términos, en el artículo 11 se establece la participación de un representante legal del Consejo Municipal. Se recomienda precisar si se refiere al Consejo Municipal con C, pues actualmente existe un error conceptual y ortográfico.
Séptimo, fundamento jurídico del concepto. El proyecto encuentra sustento constitucional principalmente en los artículos 8, 67, 79, 80 y 95 de la Constitución Política, los cuales imponen al Estado y a los particulares el deber de proteger el ambiente, promover la educación ambiental y garantizar la participación ciudadana en asuntos ambientales. Igualmente, la Ley 99 de 1993, al crear el Sistema Nacional Ambiental SINA, estableció competencias ambientales en cabeza de las entidades territoriales, facultándolas para coordinar acciones orientadas a la protección del medio ambiente. Por su parte, la Ley 115 de 1994 consagra la educación ambiental como finalidad esencial del servicio educativo, mientras que la Ley 1549 de 2012 fortaleció la institucionalización de la Policía Nacional de Educación Ambiental e impulsó los IDEA como escenario de articulación interinstitucional. El decreto 1743 de 1994, compilado en el decreto 1075 de 2015, reconoce expresamente los comités interinstitucionales de educación ambiental como estrategias de descentralización y fortalecimiento de la educación ambiental territorial. En consecuencia, desde el punto de vista material, el proyecto se ajusta a las competencias constitucionales y legales de los municipios en materia ambiental y educativa. Conclusión. A partir de las consideraciones y anotaciones que a lo largo del concepto me permito colegir, que el proyecto de acuerdo bajo examen se ajusta jurídicamente a los postulados, designios y parámetros constitucionales, legales y reglamentarios, así como a las disposiciones del reglamento interno del Consejo Municipal de Tabio y acuerdos municipales, por lo que resulta conveniente darle viabilidad. Finalmente, es importante destacar que el presente concepto, al carecer de fuerza vinculante, dista completamente a obligar u ordenar al Consejo Municipal de Tabio a derivar sus actuaciones conforme aquí lo estipulado, recomendado y sugerido. Sin otro particular, atentamente, doctora Luisa Lorena Cubillos González. Gracias, señora secretaria. Le damos paso a la administración en cabeza del ingeniero Héctor Iván y la señora Viviana Rocío Fonseca, que nos vienen el día de hoy a dar la explicación y sustento de este proyecto. ¿Pueden pasar al atril, por favor? O si desean desde allá también. Sí, si desean allá por la comodidad, pues también. Buenas tardes, Consejo Municipal y demás presentes. Estamos desde la Administración Municipal de la Secretaría de Ambiente, la ingeniera Viviana Fonseca y yo, el ingeniero Iván Agudelo, ambos contratistas de esta dependencia. Entonces, como pues decía el mismo acuerdo de por qué se actualizó, lo leído por el concejal Oscar y por la secretaria, existió una necesidad de consolidar diferente lo que se suponía que es el SIGAM, Sistema de Gestión Ambiental, y el CIDEA, Comité Interinstitucional de Educación Ambiental. ¿Qué sucede? Entonces, normativamente la primera vez que se incluyó en el municipio estos sistemas y este comité fue a través de el acuerdo 005 del 2009, ¿sí? Allí se dice qué es el SIGAM, sus funciones, quién pertenece al SIGAM, y básicamente, en pocas palabras, nos dice, yo citando aquí el artículo 6, funcionamiento del SIGAM, de este acuerdo 005 de 2009, dice: el sistema de gestión ambiental SIGAM del municipio de Tabio, Cundinamarca, debe funcionar de manera tal que las actividades que realice el gobierno municipal en materia de planificación de desarrollo regional, urbano o rural, prestación de servicios públicos, construcción de obras públicas, administración y control ambiental y sanitario, educación, cultura ciudadana, prevención y mitigación de impactos sean coordinados y armónicos con los objetivos de la política ambiental. Es decir, que básicamente todo lo que se ejecute desde la administración esté de acuerdo con la política ambiental nacional. Esa es la función del SIGAM. Y obviamente pues define quién pertenece y muchas secretarías pertenecen, incluyendo incluso descentralizados como la empresa de servicios o la CAR Cundinamarca, etc. Y aunque el título de este acuerdo dice en el cual se consolida el SIGAM y el CIDEA,
si uno va a los artículos donde está el CIDEA, no existe una función o una aclaración en cuanto a qué es el CIDEA, de lo que estamos hablando hoy, sus funciones, quiénes pertenecen y demás, ¿no? Entonces, por eso mismo, por esa ambigüedad, pues se creó después, en el 2014, el Acuerdo 004, que es el que se pretende derogar, porque solo está derogando 2 artículos de ese primer acuerdo. Y nos dice básicamente quiénes pertenecen al CIDEA y las funciones del CIDEA. Sin embargo, pues obviamente se ha venido haciendo el comité, como es un comité, tiene sesiones anuales y no se especificaban aquí cuántas eran o qué se deberían hacer en esas sesiones, etcétera. Entonces, en la sesión que quedó pues en el acta 003 del 2024, donde asistieron los miembros del CIDEA, siendo pues inicio de la administración, se consolidó el Plan de Educación Ambiental, PEAM, ¿sí? Como básicamente el cronograma de lo que se va a hacer a través del cuatrienio en cuanto a la educación ambiental en el municipio, en diferentes temas y priorizando, por ejemplo, recurso hídrico, cambio climático y demás. En esto, pues, obviamente, uno dice, pues, nos basamos en la normativa nacional y la normativa local. En la local, pues, habiendo esta incoherencia en donde no se tenía claro qué debería hacer este comité o en sí hasta dónde son sus límites, pues, y con asesoría de la CAR Cundinamarca dijimos, pues sería bueno pues consolidarlo definitivamente para tener claro qué debe hacer esto. Entonces, ¿qué sucedió? Aquí yo estoy compartiendo, con asesoría de la CAR nos compartieron unos ejemplos de guías para estos decretos, varios de hecho. De aquí hubo pues obviamente mesas de trabajo con ellos para realizarlo y ver a fondo cuál es el más pertinente para el municipio, ¿sí? Entonces hubo pues un ejercicio ahí bastante adecuado y de lo cual pues se generó el presente con sus correcciones y demás. Allí pues obviamente se pudo, no solamente eran 2 artículos en una normativa que hablaban sobre el comité, que era básicamente funciones y quién pertenecía al comité, sino ya con esto generamos una separación formal de qué hace el SIGAM y qué hace el CIDEA, porque tampoco decía qué hace uno y el otro, o quién evalúa al uno, quién evalúa al otro, ¿no? Entonces ya con esto se especifica básicamente y tenemos allí otras partes que son importantes en cuanto a una normativa, como por ejemplo el porqué de la modificación, que es el primer artículo, la misión del CIDEA, ¿sí? Que aquí por ejemplo es que genera sus actividades a través del PEAM, Plan de Educación Ambiental, si alcanzan a ver, las funciones ya puestas en sí, de la convocatoria, cuántas veces se debe reunir este comité anualmente, ya se pone 3 veces al año de forma extraordinaria cuando la Secretaría Técnica lo determine, en caso. Artículo 5 de la estructura y conformación, ¿quién pertenece? ¿Sí? Porque en el SIGAM, obviamente, siendo un sistema de gestión, pues pertenecen muchos más miembros, y en este caso, pues ya los pertinentes para la educación ambiental en el municipio. Entonces tenemos alcalde o su delegado, Secretaría de Ambiente, Secretaría de Integración, Empresa de Servicios Públicos, representante de la CAR Cundinamarca, representante de institución educativa rural, institución educativa pública e institución educativa privada, todas del municipio, representante del Consejo Municipal y personero. Este es el único que tiene voz pero no tiene voto, los demás tienen voz y voto. También de la Secretaría Técnica, es decir, quien tiene pues la gerencia en este comité, que es la Secretaría de Ambiente. Conformación de la Secretaría Técnica, que ya sería el secretario. De las funciones de la Secretaría Técnica, es decir, no solamente hablamos de las funciones del comité, sino ya de la Secretaría, siendo la Secretaría Técnica.
que eso no estaba antes, ¿sí? Todo lo demás no estaba en otros acuerdos. De los miembros invitados, ¿sí? Sus sesiones, voz o voto, aprobación de ciertas decisiones. Por ejemplo, el PEAM, Plan de Educación Ambiental, se aprueba a través del CIDEA, ¿sí? Esto es algo que ya se dice específicamente acá. Las decisiones del CIDEA, y bueno, entonces por eso se vio pues necesario, ya conversado esto en una reunión del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental, pues los miembros estuvieron de acuerdo con cómo se estructuró este borrador de normativa. Entonces allí se propuso pues ver si se reglamentaba oficialmente. Ese fue el propósito. ¿Tienes algo que decir? Buenas tardes. Bueno, como ya le dijo mi compañero, el objetivo principal es realizar derogar el acuerdo anterior para que este nuevo tenga las condiciones que debe tener con respecto a la Ley Ambiental Nacional y que incluya los dos sistemas, que es el SIGAN y el CIDEA. Entonces, los dos tienen funciones diferentes, también tienen integrantes diferentes, entonces es por eso que estamos aquí el día de hoy, para que ustedes lo pongan a consideración. Gracias, ingeniero y señora ingeniera. Entonces, honorables concejales, abrimos el debate para el proyecto de acuerdo por el cual se crea el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental, CIDEA, del municipio de Tabio, Cundinamarca. Se define su composición y se reglamentan sus funciones en cumplimiento de la Política Nacional de Educación Ambiental y se deroga el Acuerdo Municipal 004 del 22 de mayo de 2014. Entonces, honorables concejales, tiene el uso de la palabra el honorable concejal Daniel Ramírez. Muchas gracias, señora Presidente. Buenas tardes, muchas gracias al ponente, al honorable concejal Óscar Rodríguez, y a los representantes de la administración municipal, el ingeniero Iván y la ingeniera Viviana. Primero que todo, sí quiero precisar en 4 observaciones que hizo nuestra jurídica en el concepto, para que por favor tomen nota, porque eso va a representar una enmienda de este proyecto de acuerdo, y pues ustedes se acogen o no se acogen, ustedes deciden si acogerse o no a esas enmiendas. Luego, textualmente, sobre el concepto jurídico, dice que en el artículo 3º menciona el municipio de Sopó, situación que constituye un error material que debe corregirse obligatoriamente antes de su aprobación, pues el proyecto corresponde al municipio de Tabio. Esa es la primera observación que nos hace nuestra jurídica. La segunda, en el artículo 13º señala que las decisiones del CIDEA son de estricto cumplimiento y que su incumplimiento podrá reportarse a control interno disciplinario. Sobre este punto se recomienda ajustar la redacción, dado que el CIDEA es un órgano de coordinación y asesoría técnica, no una autoridad administrativa con potestad sancionatoria ni capacidad vinculante autónoma. Por lo tanto, sus decisiones deben entenderse como recomendaciones técnicas y orientadas, salvo aquellas competencias expresamente atribuidas por la ley o reglamento a las entidades participantes. La tercera observación es que el artículo 16º indica publicar el presente decreto, está entre comillas, cuando jurídicamente se trata de un acuerdo municipal, por lo tanto debe corregirse la denominación. Y la cuarta observación de nuestra jurídica, en los mismos términos, en el artículo 11º se establece la participación de un representante del Consejo Municipal
se recomienda precisar si se refiere al Consejo Municipal con C, no con S, pues actualmente existe un error conceptual y ortográfico. Esas 4 pues, recomendaciones nos hace la jurídica, la cual les van a hacer parte de las enmiendas que se solicitarán. Ahora, entendiendo que es una derogación del proyecto de acuerdo del 2014 y se actualiza 12 años después para tener muy bien definidas los integrantes y el objetivo del CIDEA. Sin embargo, ahí en el articulado del documento que nos entrega la administración municipal, en la parte normativa dice, a través que la ley 99 del 93, artículo 65, numeral 6, ejercer a través del alcalde como primera autoridad de policía, con el apoyo de la Policía Nacional y en coordinación con las demás entidades del Sistema Nacional Ambiental, SINA, ¿cierto? Ese Sistema Nacional Ambiental, SINA, me parece prudente nombrar cuáles son esas entidades que pertenecen a ese sistema dentro del proyecto de acuerdo, porque pues nosotros no somos expertos y no sabemos quiénes son los que componen ese Sistema Nacional Ambiental que el alcalde como primera autoridad debe apoyarse en coordinación con esas entidades nacionales. Entonces esa sería como una quinta enmienda postulatoria de saber quiénes son las entidades del Sistema Nacional Ambiental SINA. Dentro de la lectura, dentro del objetivo del artículo 3º, dice que el objetivo general del Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental, CIDEA, es consolidar un equipo de trabajo en el cual logren posicionar las acciones de la educación ambiental en el municipio, a través de la ejecución de sus actividades contenidas en el Plan Territorial de Educación Ambiental, PTEA. Ese es una pregunta que me surge. Ese Plan Territorial de Educación Ambiental ya existe, ¿cierto? Entonces me parece prudente que ese plan territorial se anexe también al proyecto de acuerdo como un anexo, un documento anexo, para que ese objetivo lo tengan claro los integrantes del CIDEA. Y por último, en la parte de los miembros, cuando dice parágrafo 2 de la inasistencia a los comités, dice que el miembro del comité que no asista a las reuniones programadas con antelación deberá explicar su inasistencia por escrito al presidente del comité y en caso de reincidencia se remitirá informe a cada uno de los entes que estos representen con el fin de solicitar el nombramiento de un nuevo representante. Ahí me parece prudente que se ingrese en ese parágrafo 2 esa reincidencia, cuántas reuniones son, porque pues si son 3 reuniones al año, a las cuántas reuniones hay que cambiar ese integrante. Entonces me parece prudente que en ese parágrafo 2 se diga el número de reuniones a las cuales no asista la persona, pues ya se debe solicitar el cambio, porque no aparece. Si se dice que son 3 reuniones al año, ¿cuántas reuniones son las que debería ser aplicada ese parágrafo 2? Y por último, veo que son 10 representantes, son 10 personas los que conforman la estructura del comité,
más el personero, serían 11. Sin embargo, tengo entendido que este comité, su principal, digamos, misión es la parte educativa, la parte ambiental, y entiendo que colocaron ahí 3 representantes en la parte educativa, una de instituciones educativas rurales, instituciones educativas públicas, instituciones educativas privadas. Creo que en el representante de las instituciones educativas públicas, ahí ya entran las rurales, ¿sí? Creería que es mucho más beneficioso para el municipio que esté dentro de, en vez de el representante de las instituciones educativas rurales, que esté el integrante del CTP que representa la parte ambiental, porque entiendo que hay un representante del Consejo Territorial de Planeación que puede aportar a ese comité, y esa persona representa a toda la parte ambiental y animalista del municipio. Entonces, para que lo tengan a consideración, y esa sería mi intervención, señora Presidente. Muchas gracias. Gracias. ¿Algún otro concejal desea intervenir? Gracias, honorable concejal Daniel, por todas sus apreciaciones. Ya enseguida hablaré con la administración si ellos están en condiciones de aceptar las enmiendas o no. En relación al proyecto en mención el día de hoy, pues nos damos cuenta que es actualizar la normativa, como lo dicen ustedes, pero importantísimo el tema institucional, como es poder ir a las instituciones educativas, tanto rurales como privadas, como públicas, y para poderles dar esta gran información a todas las generaciones mayores como las generaciones nuevas en el tema del cuidado del medio ambiente. Hoy por hoy tenemos que crear una disciplina, una conciencia ambiental para poder cuidar nuestras reservas hídricas, para poder cuidar nuestros montes y todos los alrededores de nuestro municipio. Nos damos cuenta que ahorita se nos acerca el fenómeno del Día del Niño, y si nos damos cuenta en el tema de la Secretaría de Insertavio, se dedica constantemente a hacer limpieza, a hacer poda, porque en cuanto a la limpieza de las fuentes hídricas es enorme la cantidad de basura que la comunidad arroja. Nos damos cuenta aquí nomás en el puente del Salvio, que es una fuente hídrica que surte al municipio, y no hay conciencia ambiental. Nos dimos cuenta que recogieron cantidad de basura de animales muertos. Entonces, mis recomendaciones, y muy seguramente las de todo el corporado, es hacer conciencia ambiental día a día, poder ir a las instituciones, a todas las reuniones que ustedes puedan intervenir, como es el día de la entrega de notas, donde están todos los padres de familia, para que esta semillita que le llegue a todos los jóvenes la puedan ir ya como grabando, y ellos desde ahí tengan esa conciencia. Y también nosotros como adultos, todas esas aprendizajes y recomendaciones que ustedes hacen nos llega, porque la vida es el agua, y si no la cuidamos, pues no va a haber vida ni desarrollo en el mundo en general. Entonces, que este comité no quede ahí plasmado y quede con unos integrantes que vengan, hagan presencia, pero necesitamos es funcionar, que se implemente toda la normatividad vigente, pero recomendaciones, ir a todas las instituciones educativas y fomentar, hacer estrategias, hacer pedagogías a todos los jóvenes del municipio. Esa es mi intervención.
Entonces ahora le damos paso a la administración para ver si se acoge a las recomendaciones que nuestra jurídica hace en su artículo 3º, como lo mencionó el concejal Daniel, y el concepto jurídico en donde dice municipio de Sopó y es municipio de Tabio. Prácticamente son errores como de norma. Y en el artículo 13º también lo que señala en las decisiones estrictos del CIDEA, en el artículo 16º también que publicar el decreto presente cuando jurídicamente se trata de un acuerdo municipal, por lo tanto debe corregirse la denominación. Y también hacer las recomendaciones que hace el señor Daniel, en el cual que sería importante también poner como representante también dentro de este proyecto, colocar su merced dice al CTP, es importante colocarlo. También yo hago mi apreciación en donde dice el concejal que las instituciones educativas cambiarlas, es lo que su merced da a entender por el Consejo Territorial. Yo creería que sí es importante tener en cuenta la representación de la institución educativa rural, y nos damos cuenta que realmente es la rectora del colegio departamental, es la que está también en todas las instituciones rurales, ¿sí? Entonces le doy la palabra a la administración para su respuesta. Ok, bueno, primero aclarar que pues ya debería haber llegado el doctor Baracaldo, pues él ya revisó gran parte de las recomendaciones que fueron dadas y ya fueron corregidas. Por ejemplo, la parte donde decía municipio de Sopó, el artículo 13, y que pues que es un órgano de coordinación. Y con respecto a incluir a los anexos de los integrantes del SINA y lo de las demás anexos que solicita el concejal, pues se coloca a consideración jurídica para que digamos que él sea la persona que observe esto y pueda darnos su concepto jurídico. Con respecto a con lo mismo con respecto a la consideración, sí es procedente incluir un nuevo miembro que sea una persona del CPT, ya que los temas que trata el CPT tienen que ver, pero no están directamente relacionados. El CIDEA únicamente es un comité para tratar temas netamente ambientales. Y el SIGAM sí tiene otras funciones, entonces también lo pondríamos a consideración con el tema jurídico y con el asesor jurídico, el doctor Baracaldo. Por ahora, pues algunas de las recomendaciones que fueron dadas, como más o menos hasta el número 4, el de órgano de coordinación, y la de las decisiones técnicas también pues se pondrá a consideración las recomendaciones del concejal. Me imagino que ya también está la corrección del artículo 11 de Consejo con C, y pues las demás se pondrán a consideración. Señora ingeniera Viviana, entonces en orden de ideas tendríamos que traer al doctor Baracaldo para que él jurídicamente nos diga si sí es viable incluir esos dos puntos. Ya. Sí. Tiene la palabra el concejal Daniel. Gracias, señora presidenta. Y sobre también las reuniones que no asistan los integrantes, saber colocar específicamente a las cuántas reuniones que no asista el representante, pues se solicita que lo cambien por otro, porque es que dice que y en caso de reincidencia se remitirá el informe, pero no se dice cuántas. Entonces sí me parece importantísimo que se incluya ahí dentro de las enmiendas. Y tenemos el reglamento interno del CIDEA, ¿cierto? Y también el plan territorial de educación ambiental. Entonces, si se tienen, que se anexen al presente documento porque lo nombran en varias partes,
pero pues no lo tenemos ahí para estudiarlo y leerlo. Entonces es importante que se anexe esos dos documentos al proyecto de acuerdo. Ingeniero, tiene la palabra si es viable que se anexen los dos documentos que dice el honorable concejal Daniel, o si requiere del tema jurídico. Sí, pues ahí se menciona como Plan Territorial de Educación Ambiental, el cual fue una versión de las primeras versiones que se pasó al área jurídica para verificación. Ya después, por norma que cambió y por asesoría de la CAR, pasó a ser Plan de Manejo de Educación Ambiental y después a Plan de Educación Ambiental Municipal, ¿sí? Que fue el último que quedó y el último en el que se corrigió dentro del documento. Entonces estamos como hablando sobre un oficio, ¿sí? Un documento borrador de versiones anteriores, ¿sí? Porque también su merced hablaba sobre el tema de la inasistencia y según recuerdo ese se modificó en las primeras recomendaciones del área jurídica, ¿sí? Entonces, y también mencionaba sobre un artículo 16 en el que digamos, el área jurídica dijo, listo, ya está para que se pase al Consejo Municipal, quedaron en total 14, entonces también, o sea, también por eso me doy cuenta que estamos, de pronto el concejal está revisando un documento anterior, ¿sí? Y por eso pues queremos, están trayendo también al asesor jurídico a ver qué nos comentan. Gracias, ingeniero. Tiene la palabra el honorable concejal Daniel Ramírez. Gracias, ingeniero. No estoy revisando un documento anterior. En el proyecto de acuerdo que nos presentan ustedes, ahí dice que a través de la ejecución de las actividades contenidas en el Plan Territorial de Educación Ambiental, PTEA. Entonces yo estoy solamente que anexen ese Plan de Educación Territorial Ambiental al proyecto de acuerdo. Pero quedo más preocupado porque me dice que el PTA ya no es válido, que ahora hay otro documento nuevo que no aparece en el proyecto de acuerdo. Pues para mí ya no es viable porque hay muchas imprecisiones en este proyecto de acuerdo y pues no tengo certeza de que acepten las enmiendas. Pues para mí ya no es viable y pues creería que yo no aprobaría este proyecto así, y esperaría más bien que le hagan los cambios que deben hacerse y nuevamente lo presenten. Gracias, honorable concejal. Le damos un cordial saludo a la Secretaría de Medio Ambiente y al secretario general, el doctor David García. Entonces, esperemos que la administración nos pueda dar respuesta a las inquietudes que tiene el señor concejal Daniel Ramírez. Le damos la palabra al ingeniero Iván para que dé continuidad. ¿Nos pueden facilitar el que se aprobó, por favor? Honorables concejales, hacemos un receso de 5 minutos con la votación, señora secretaria. Gracias. Camacho Jurado María Esperanza. Aprobada. Ramírez Daniel Alexander. Aprobado. Rodríguez Gil Oscar. Aprobado. Rodríguez Salamanca Oscar Julián. Aprobado. Sánchez Orjuela Miguel Octavio. Aprobado. Es aprobado el receso de 5 minutos. Gracias, señora secretaria.
Gracias. Nuevamente damos, siendo las 5:34 p.m. de la tarde, damos continuidad al debate del proyecto por el cual se crea el Comité Interinstitucional Educativo Ambiental CIDEA del municipio de Tabio, Cundinamarca. Se define su composición y se reglamentan sus funciones en cumplimiento de la Política Nacional de la Educación Ambiental y se deroga el Acuerdo Municipal 004 del 22 de mayo del 2014. Con el llamado a lista, señora secretaria. Camacho Jurado María Esperanza. Presente. Ramírez Daniel Alexander. Presente. Rodríguez Gil Oscar. Presente. Rodríguez Salamanca Oscar Julián. Presente. Sánchez Orjuela Miguel Octavio. Presente. Tenemos quórum deliberatorio y decisorio con 5 concejales presentes. Gracias, señora secretaria. Entonces, continuamos en el punto 5. Le damos la palabra a la administración municipal para saber si se cogen a las enmiendas. Le damos la palabra al honorable concejal Daniel Ramírez. Gracias, señora presidenta. Bueno, la primera enmienda es que se cambie la frase municipio de Sopó por municipio de Tabio. Tiene la administración. Muy buenas tardes a usted, presidenta de esta comisión, a los demás honorables concejales que hacen parte de esta comisión y quienes nos acompañan aquí de la administración municipal, al equipo de la Secretaría de Medio Ambiente. Bueno, respecto de la enmienda presentada por el honorable concejal, tenemos que decir que la acogemos, fue un error de escritura, entonces claro que lo cambiaremos a municipio de Tabio. Gracias, secretario. Entonces, con el llamado a lista, señora secretaria. No, la segunda enmienda. No. Bueno, entonces damos sí. lectura. Sí. Es mejor una. Entonces, con el llamado a lista, señora secretaria, para la enmienda que ya cambie el nombre del municipio de Sopó por el municipio de Tabio. Camacho Jurado María Esperanza. Aprobada. Ramírez Daniel Alexander. Aprobado. Rodríguez Gil Oscar. Aprobado. Rodríguez Salamanca Oscar Julián. Aprobado. Sánchez Orjuela Miguel Octavio. Aprobado. La enmienda es aprobada con 5 votos positivos. Gracias, señora secretaria. Le damos paso al concejal Daniel Ramírez para que diga la segunda enmienda. En el artículo 13º señala que las decisiones del CIDEA son de estricto cumplimiento y que su incumplimiento podrá reportarse a control interno disciplinario. Sobre este punto se recomienda ajustar la redacción, dado que el CIDEA es un órgano de coordinación y asesoría técnica, no una autoridad administrativa con potestad sancionatoria ni capacidad vinculante autónoma. Tiene la palabra la administración, si se acoge a la enmienda. Gracias, presidenta. Bueno, respecto de esta enmienda, queremos hacer claridad que lo que dice el artículo es que las decisiones adoptadas por el CIDEA son de obligatorio cumplimiento y que si no se realizaran, no se adoptaran conforme se establezcan en los comités, pues tendrá que ser reportada a la Oficina de Control Interno Disciplinario, que en este momento está en cabeza de la Secretaría General, para que le inicie los procesos disciplinarios respectivos a los funcionarios que han omitido el desarrollo de sus funciones. Pues para nosotros es completamente claro, no sé si exista alguna otra pues objeción respecto de los demás honorables concejales o si podamos proceder a dejarla de esa manera. Gracias, secretario, ya con su explicación, entonces ese artículo quedaría como usted lo menciona. Damos paso a la tercera enmienda que sugiere el concejal Daniel. Gracias. El artículo 16º indica publicar el presente decreto cuando jurídicamente se trata de un acuerdo municipal. ¿Tiene la palabra la administración? Sí, acogemos la enmienda, efectivamente es un acuerdo municipal, entonces se corregirá. Gracias, señor secretario. Con el llamado a lista, señora secretaria.
Camacho Jurado María Esperanza. Aprobada. Ramírez Ramírez Daniel Alexander. Aprobado. Rodríguez Gil Oscar. Aprobado. Rodríguez Salamanca Oscar Julián. Aprobado. Sánchez Orjuela Miguel Octavio. Aprobado. Es aprobada la enmienda con 5 votos positivos. De acuerdo. Tiene la palabra el concejal Daniel Ramírez para nombrar la siguiente enmienda. La siguiente enmienda dice: en el artículo 11º se establece la participación de un representante del Consejo Municipal. Se recomienda precisar que Consejo Municipal, CONCE, pues actualmente existe un error ortográfico. ¿Tiene la palabra la administración? Gracias, concejal. Sí, efectivamente está como consejo con ese, entonces ya lo corregiremos a que sea consejo para que quede claro que es esta corporación la que se está hablando ahí. Con la votación, señora secretaria, para la aprobación de la enmienda de... Camacho Jurado María Esperanza. Aprobada. Ramírez Ramírez Daniel Alexander. Aprobado. Rodríguez Gil Oscar. Aprobado. Rodríguez Salamanca Oscar Julián. Aprobada la enmienda. Sánchez Orjuela Miguel Octavio. Aprobado. Aprobada la enmienda con 5 votos positivos. Gracias, señora secretaria. Tiene la palabra el concejal Daniel para la siguiente enmienda. La siguiente enmienda es que se cambie el Plan Territorial de Educación Ambiental PTEA por el nuevo plan que tienen actualizado. No recuerdo cuáles son las siglas, pero es para que en todo el documento se cambie y se anexe ese documento al presente proyecto de acuerdo. ¿Tiene la palabra la administración? Presidente, pues es que no nos es clara la enmienda como se solicita. Habíamos entendido que lo que quería el honorable concejal era que anexáramos los documentos, pero no sé si desea que se cambie algo dentro del proyecto de acuerdo. Lo que pasa es que en el artículo 3º dice que a través de la ejecución de las actividades contenidas en el Plan Territorial de Educación Ambiental PTEA, pero el ingeniero me dice que ese plan ya fue actualizado por otro documento con otra sigla. Entonces deberíamos cambiar en el proyecto de acuerdo a ese nuevo documento y eliminar el PTA. O sea, eliminar el PTEA por el PETA. Correcto, que es el actualizado. Ok, de acuerdo. En todo el documento, porque creo que aparece en varias partes del proyecto de acuerdo. Listo, aceptada la enmienda. Gracias, señor secretario. Con el llamado a lista, señora secretaria, para la enmienda. Camacho Jurado María Esperanza. Aprobada. Ramírez Ramírez Daniel Alexander. Aprobado. Rodríguez Gil Oscar. Aprobado. Rodríguez Salamanca Oscar Julián. Aprobada la enmienda. Sánchez Orjuela Miguel Octavio. Aprobado. La enmienda es aprobada con 5 votos positivos. La número 5. El concejal Daniel tiene la palabra para la enmienda número 6. Listo, esta es la última. Dice que en la parte de los considerandos dicen que las instituciones que conforman el Sistema Nacional Ambiental SINA, si es posible nombrar las instituciones que conforman ese Sistema Nacional de Ambiental, porque pues no sabemos cuáles son esas corporaciones o entidades nacionales que conforman esas entidades. Entonces, por favor, adicional al proyecto de acuerdo, cuáles son o nombrar cuáles son esas entidades. Sistema Nacional Ambiental. Gracias, concejal. Tiene la palabra la administración. Gracias, concejal. Listo, perfecto, aceptada la enmienda. Gracias, señora secretaria. Con el llamado a lista para la votación. Camacho Jurado María Esperanza. Aprobada. Ramírez Ramírez Daniel Alexander. Aprobado. Rodríguez Gil Oscar. Aprobado. Rodríguez Salamanca Oscar Julián. Aprobado. Sánchez Orjuela Miguel Octavio. Aprobado. La enmienda es aprobada con 5 votos positivos. Gracias, señora secretaria. ¿Algún otro concejal desea intervenir en el debate? Dada la suficiente ilustración, cerramos el debate del proyecto de acuerdo en mención, por el cual se crea el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental CIDEA del municipio de Tabio, Cundinamarca,
se define su composición y se reglamentan sus funciones en cumplimiento de la Política Nacional de Educación Ambiental y se deroga el Acuerdo Municipal número 004 del 22 de mayo del 2014. Entonces, señora secretaria, hacemos el llamado a lista para la votación del articulado. Camacho Jurado María Esperanza. Aprobado. Ramírez Ramírez Daniel Alexander. Aprobado. Rodríguez Gil Oscar. Aprobado. Rodríguez Salamanca Oscar Julián. Aprobado. Sánchez Orjuela Miguel Octavio. Aprobado. El articulado es aprobado con 5 votos positivos. Gracias, señora secretaria. Hacemos el llamado a lista para los considerandos. Camacho Jurado María Esperanza. Aprobado. Ramírez Ramírez Daniel Alexander. Aprobado. Rodríguez Gil Oscar. Aprobado. Este sí, ¿no? Rodríguez Salamanca Oscar Julián. Aprobado. Sánchez Orjuela Miguel Octavio. Aprobado. Los considerandos son aprobados con 5 votos positivos. Gracias, señora secretaria. Hacemos el llamado a lista para el encabezado. Camacho Jurado María Esperanza. Aprobado. Ramírez Ramírez Daniel Alexander. Aprobado. Rodríguez Gil Oscar. Aprobado. Rodríguez Salamanca Oscar Julián. Aprobado. Sánchez Orjuela Miguel Octavio. Aprobado. El encabezamiento es aprobado con 5 votos positivos. Gracias, señora secretaria. Hacemos el llamado a lista para el título. Camacho Jurado María Esperanza. Aprobado. Ramírez Ramírez Daniel Alexander. Aprobado. Rodríguez Gil Oscar. Aprobado. Rodríguez Salamanca Oscar Julián. Aprobado. Sánchez Orjuela Miguel Octavio. Aprobado. El título es aprobado con 5 votos positivos. Gracias, señora secretaria. Siguiente punto. Séptima, proposiciones y asuntos varios. ¿Alguna proposición por escrita, señora secretaria? No, señora. ¿Algún concejal tiene alguna proposición o en varios que intervenir? ¿No? Gracias, honorables concejales. Gracias a la administración municipal. Y siendo las 5:46, damos por terminado el debate. Gracias.